Buenas tardes. Empiezo ya, ¿no? Ya está, vale. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas, especialmente a la doctora Merino, que es la que me ha invitado. Gracias a ellas por la invitación. No me acerco tanto, así. Y bueno, gracias a todos vosotros porque estáis aquí todavía, que esta tarde de miércoles. Bueno, yo soy farmacéutica y soy la farmacéutica del equipo PROA del Hospital General Universitario de Valencia. Y el título de la ponencia es Evaluación del consumo de antimicrobianos. La evaluación del consumo de antimicrobianos en realidad es un indicador, estamos midiendo una cosa que es medible, que es lo que estamos gastando, y esto realmente nos da, si estamos empezando en el PROA, que no es ya el caso, ¿no?, porque ya llevamos muchos años con PROA, pero sí que es verdad que nos da una imagen de cómo estamos a nivel basal, y además nos permite también ya ver áreas de mejora, pero la evaluación a lo largo del tiempo también de este indicador nos va a ayudar a ver si estamos actuando o aplicando determinadas intervenciones, pues ver también un poco cuál es el resultado de estas. Y también en el título hay una pregunta que quizás es así, creo que es muy interesante, ¿no? Calidad o cantidad. Realmente evaluación de consumo es cantidad, ¿no? Pero vamos a ver que también a partir de esa evaluación de la cantidad podemos intentar sacar algún indicador que nos indique también acerca de la calidad de la prescripción. Y bueno, yo también quería hacer un poco de introducción sobre los PROA, no va a ser muy largo, pero bueno, el concepto de PROA existe en España desde el 2012, PROA es el acrónimo de Programa de Optimización del Uso de Antimicrobianos en los Hospitales. El primer documento es del 2012, como os comentaba, surge de 3 sociedades científicas: la Sociedad Española de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública y la de Farmacia Hospitalaria. Y bueno, pues establece un poco las bases de lo que tiene que ser un PROA, de cuáles son sus objetivos, funciones, actividades, y realmente este concepto viene de un concepto americano que es los antimicrobial stewardship, que era un tipo de equipo o equipos de trabajo que ya venían llevándose a cabo en Estados Unidos bastante tiempo. Pero quizás el documento que sí que marca ya más el punto de inflexión a nivel nacional es el documento que publica el Plan Nacional frente a las Resistencias, que es un plan estratégico de acción que a nivel nacional no participan diferentes ministerios, cuyo objetivo es pues establecer medidas que reduzcan las resistencias a antibióticos. Y este plan, pues en 2017 publica este documento que se llama SIPROA y que realmente pues es el documento, digamos, normativo a nivel nacional, a nivel también autonómico, incluso institucional, que lo que pretende es también dar unas bases para que se puedan desarrollar con éxito los PROAs en los diferentes ámbitos sanitarios a lo largo pues del territorio nacional. Aparte, pues surgió otro proyecto, el AMS PROA Excelencia, AMS viene Antimicrobial Stewardship, que era un proyecto pues de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y la de Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, y que tenía 2 patas o dos objetivos. Por un lado era el de la formación, pero de los propios profesionales que trabajamos en los equipos PROA, y eso pues ya vio la luz en 2018 con la primera edición del Diploma de Experto Universitario en PROA, que se realiza a través de la UNED y que lo financia la Agencia Española del Medicamento, que ha estado parado una edición o 2, pero creo que este año que viene ya se va a volver a poner en marcha. Y la otra pata, que ya se ha comentado en la sesión previa, el de la certificación. También era muy importante, igual tenemos que estar formados, pero además tiene que haber un reconocimiento de los equipos PROA, y esa manera de dar ese reconocimiento es con la certificación, que nos certifiquemos. En 2023, también a través del PRAN, se publicaron 2 documentos, norma para la certificación de los equipos PROA hospitalarios, que es el enlace que os he puesto aquí, pero también está el de comunitaria. Y como se ha comentado también, pues ahora ya más recientemente, en junio de este año, el PRAN ha puesto en marcha esta herramienta informática, el Certificado PROA, porque el primer paso es un poco que nos autocertifiquemos para posteriormente pasar a pedir la acreditación. ¿Y cuáles son los objetivos del PROA? Muy general, esto está en el documento del PRAN. Mejorar los resultados clínicos de los pacientes con infecciones, minimizar los efectos adversos asociados a la utilización de los antimicrobianos, y aquí se incluiría también las resistencias, o sea, disminuir esa aparición de resistencias, y por supuesto también pues garantizar la eficiencia en el uso de estos tratamientos. ¿Cómo? Pues a través de una cartera de servicios y procesos, y como veis dentro de los procesos operativos pues está la parte de monitorización de indicadores. Ay, ¿qué tengo esto? Y bueno, pues yo soy farmacéutica, yo creo que ya
hay pocas dudas, ¿no?, de qué hacemos los farmacéuticos en los PROA. Pero bueno, estamos en los documentos estos bases, pues se reconoce un poco lo que es el núcleo, los profesionales que forman parte de ese núcleo base de los PROA, y estarían los infectólogos, infectólogas, microbiólogos, microbiólogas y los farmacéuticos o farmacéuticas. Evidentemente se añaden más profesionales, pues por ejemplo casi siempre hay gente de preventiva, hay un hospital de preventiva, y luego pues bueno, depende un poco de las capacidades o de lo grande que sea el hospital o no. Se pueden crear otros PROAs, ahora ya de hecho hay algún documento de consenso más actual que habla de PROA en paciente crítico, bueno, PROA en poblaciones especiales, ¿no?, críticos, oncomatológicos, cirugía, se pueden crear como PROAs más especializados en esas poblaciones, o si no también en los propios equipos PROAs se incorporan, nosotros tenemos también intensivistas, pero bueno, se pueden incorporar oncólogos, hematólogos, un poco dependiendo de cuál sea la actividad que se realice en el hospital. Entonces, bueno, ¿qué papel jugamos los farmacéuticos como profesionales en todos estos equipos? A nivel nacional no hay documentación así que establezca, ¿no?, cuáles son los roles que deberíamos ocupar. En Estados Unidos sí, porque en Estados Unidos, pues como os digo, los antimicrobiales de Warship llevan trabajando muchos años, y hay al menos estos dos documentos, que son documentos también o guías desarrolladas por la Sociedad de Farmacéuticos de Hospital de Estados Unidos, o farmacéuticos que se dedican a enfermedades infecciosas. La más actual es del 2023, pero bueno, las actividades en las que intervenimos son actividades en las que en realidad intervenimos todos, son nuestros objetivos. El objetivo al final del PROA es común. Entonces, pues sí, intervenimos en promover el uso óptimo de los antimicrobianos. ¿Cómo? Esto no lo hacemos solo, claro, si participamos en la elaboración de guías o protocolos, participamos también a la hora de realizar auditorías o asesorías, también en el desarrollo de herramientas que ayuden a la prescripción, todo el tema de la prescripción electrónica asistida. Se pueden introducir a veces también algún tipo de medida restrictiva, que no es lo más recomendable ni lo más popular, pero bueno, en algunos casos se puede solicitar autorización previa para el uso de determinados antimicrobianos, o se pueden desarrollar formularios también para su petición. Evidentemente, pues trabajar en colaboración con microbiología. También se pueden desarrollar algún tipo de herramienta para facilitar la selección de regímenes antimicrobianos, o incluso la transición de pacientes cuando pasan del hospital o sea, son dados de alta, pasan al medio ambulatorio y pueden seguir requiriendo antibióticos. Evidentemente también pues el seguimiento y elaboración de informes, ¿no? Pues sí, elaboramos informes, elaboramos el informe sobre todo el de evolución de consumo de antimicrobianos. Pero además de elaborarlo, pues se tiene que difundir y tiene que haber un poquito también de retroalimentación, ¿no?, cuando informas sobre esta información. Y para hacer todo esto, pues necesitamos recursos humanos, evidentemente, pero también en este caso recursos tecnológicos e informáticos. El dato está ahí, pero a veces es muy difícil de sacar y de obtener y de analizar. Y siempre todo esto, pues como os digo, colaborando también con otros servicios como microbiología, que también tiene que realizar sus informes de resistencias. Y también una tercera actividad o pata, que sería pues el de educar tanto a profesionales sanitarios como a pacientes, incluso a la población general. Y bueno, pues volviendo al título de la charla, ¿no?, de evaluación de consumo de antibióticos, el consumo de antibióticos es un indicador cuantitativo, estaría dentro de los indicadores de uso de los antimicrobianos, que es un indicador de resultado, de los indicadores múltiples que se miden en el entorno del PROA. Pero el uso de los antimicrobianos no va a ser solo cantidad, que también os lo he comentado ya al principio, sino que también es calidad. Ese es otro indicador, que sería el de adecuación de la prescripción, y que, bueno, pues va a ser de otra manera, pero bueno, vamos a ver si podemos sacar algo también de la cantidad que nos ayude a medir esa calidad. Y los indicadores son muy importantes. Las normas de certificación ya se han visto en la charla anterior, pero es que dentro de los 71 requisitos que hay, que están englobados en 7 apartados, que son estos de aquí, pues bueno, el de indicadores es uno específico. Hay un apartado específico que va a establecer una serie de estándares respecto a la medición de indicadores. Y bueno, pues vamos a entrar un poco en cómo medimos el consumo. El consumo de antibióticos no lo vamos a medir en unidades consumidas, porque eso no nos aporta nada. No aporta nada saber si hemos gastado 100 o 200 viales de amoxiclab y 100, o sea, eso es un dato, que el dato está, pero no nos permite realizar comparaciones entre diferentes antibióticos que tienen diferentes posologías, no nos permite realizar comparaciones entre periodos, no nos permite realizar comparaciones entre unos hospitales u otros. Entonces tenemos que elegir una unidad de medida, tenemos que transformar ese consumo a una unidad de medida que sí que nos permita realizar estas comparaciones. ¿Qué unidades de medida son las que vamos a utilizar principalmente para calcular este consumo de antimicrobianos?
las DDDs. La DDD es la dosis diaria definida y es la dosis de mantenimiento en un adulto de un medicamento determinado. Es un dato que está estandarizado. Lo dice la OMS. Aquí hay un enlace. Si ponéis en Google OMS DDD, ya te salta el enlace donde puedes consultar el principio activo y te vendrá la DDD. Yo os he puesto aquí, antes de entrar un poco para ver cómo se hace el cálculo, yo he hecho la búsqueda, por ejemplo, de la amoxicilina con clavulánico. Entonces, para que veáis cómo está expresado, pues la DDD por la vía oral de amoxicilina clavulánico es 1,5. Esa es la dosis diaria para un adulto. Y en el caso de la vía parenteral, la dosis diaria es de 3. Y todo esto además referido a amoxicilina. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de unas unidades consumidas a DDDs? Pues multiplicamos el número de unidades que se hayan consumido por los gramos que contenga esa unidad de dosificación y lo dividimos entre la DDD. Por ejemplo, si tenemos amoxiclavulánico en comprimidos de 500-125, hemos consumido 100, pues lo multiplicamos por 0,5, lo dividimos entre 1,5, tenemos 33,3, que es el número de DDDs que hemos gastado de amoxiclavulánico. Si yo he gastado 33 DDDs de amoxiclavulánico y he gastado 33 DDDs de levofloxacino, puedo decir que el consumo es igual. Si yo he gastado 10 viales de amoxiclav o 10 comprimidos y he gastado 10 viales o 10 comprimidos de levo, no es lo mismo. El levofloxacino con 10 unidades, yo tengo 10 días de tratamiento, con amoxiclavulánico tendría 3. Entonces, esta medida lo que nos permite un poco es tener esa unidad que nos va a permitir realizar comparaciones. Por tanto, es un cálculo que a priori es sencillo, ¿no? Ya habéis visto la fórmula, no tiene nada, y luego como es un valor que está estandarizado, pues sí que nos va a permitir realizar comparaciones entre hospitales o dentro de mi hospital de diferentes servicios, si pudiera. Ahora bien, inconvenientes, pues ya la propia definición de dosis diaria de mantenimiento en un adulto ya nos deja fuera grupos como la pediatría, pacientes de nefro que necesitan ajustes de dosis o pacientes críticos, por ejemplo, que también suelen usarse a veces dosis más altas de las habituales. ¿Qué solución tenemos en esos casos? Pues lo que más se está utilizando hoy en día es el DDT o el DOT o los días de tratamiento. Los días de tratamiento, no tienen en cuenta la posología ni cantidad, tiene la ventaja de que se puede utilizar en esas poblaciones en las que la DDD no es adecuada, pero tiene el inconveniente del cálculo. Realmente el cálculo es más complejo. Otras opciones, aquí está lo de DDP, la dosis diaria prescrita. Al final el cálculo que haríamos sería como este de las DDDs, lo que pasa es que yo decido cuál es la dosis de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, en una UCI, pues yo puedo decidir que la dosis diaria prescrita de meropenem, bueno, yo no lo decido, es por la dosis que se usa habitualmente, ¿no? Pero la dosis diaria prescrita de meropenem puede ser la más habitual, 6 gramos, 2 cada 8, no 3 gramos, que es la DDD que aparece en la OMS. Entonces, bueno, si yo elijo esa dosis diaria prescrita, voy a tener un valor de número de DDs menor, porque realmente con la DD estaríamos sobreestimando, porque estamos usando más cantidad de la dosis diaria de mantenimiento. Pero es verdad que tengo la limitación de que sí me va a servir para evaluar mi UCI a lo largo del tiempo, pero no me va a permitir realizar comparaciones con otros centros. Pero bueno, es una unidad que también está ahí. Pero realmente con lo que nos manejamos va a ser con la DDD y con los días de tratamiento. En el caso de que utilicemos la DDD o la dosis diarias dosis diarias prescritas, el indicador tiene un numerador que sería este, pero tiene un denominador. El denominador en el caso de los hospitales que se elige son las estancias o los ingresos, normalmente las estancias. ¿Por qué? Porque este dato nos marca un poco también la actividad. Por ejemplo, si yo veo que el número de DDs de amoxiclavulánico en 2022 tenía 100, lo invento, y este año tengo 150, puedo decir, se ha usado más. Bueno, no, a lo mejor ha habido más estancias hospitalarias. Entonces, cuando yo divido, a lo mejor ha habido un aumento de número de DDs, pero también ha habido un aumento de estancias, con lo cual al final me quedo igual. Entonces, digamos que ese denominador lo que te permite es obtener un dato que está un poquito ponderado, digamos. Y realmente esta es la forma en la que se recomienda medir el consumo de antibióticos. Esto es la parte del estándar de indicadores, el estándar 11 dentro de la clasificación estado de la tipología de indicadores, de la norma de certificación, donde nos está diciendo que es básico obligatorio que se mida anualmente el consumo total de los antimicrobianos de esta manera, número de dosis diarias definidas por 1000 estancias, habla la norma, siguiendo la clasificación ATC. Esto es básico obligatorio, lo tenemos que hacer. Básico no obligatorio,
que podamos medir los días de tratamiento en aquellas poblaciones en las que no tiene utilidad la DDD. Avanzado obligatorio, que además de tener el dato global, que está muy bien, los podamos estratificar por servicios. Y ya el excelente obligatorio, que hagamos DDDs por 1000 estancias, DOT por servicios y por trimestre. Ya sería el top. Pero es que el tema este de las DDDs no es que solamente salga en el tema de los indicadores, que evidentemente ahí tiene que salir. Es que en la parte de requisitos de recursos humanos y técnicos dice que farmacia, y esto es básico, obligatorio, que tengo que tener de los recursos informáticos para poder calcularlo. Y esto que parece o muy fácil de cumplir o no sé, pues a veces no lo es tanto, ¿vale? Disponer de esos recursos o que realmente dispongamos de esos recursos. Incluso en básico no obligatorio ya el tema de que seamos capaces de calcular los días de tratamiento. Entonces, bueno, pues ya para meternos un poco ya en el tema de cómo lo vamos a calcular, claro, yo os he hablado de unidades consumidas. Bueno, ¿y cómo tenemos el dato de las unidades consumidas? Porque claro, las unidades consumidas las podemos sacar de las unidades que dispensamos, que es lo que hacemos la mayoría, pero claro, las unidades dispensadas no siempre se administran, o se administran en el periodo en el que yo estoy midiendo el indicador. Entonces puedo tener una sobrevaloración, estamos dispensando antibióticos que están en los botiquines, no se están usando, pero eso se da como consumido. Entonces, bueno, es lo que utilizamos la mayoría, pero quizás no es lo más exacto. Podemos sacar las unidades prescritas, esto ya se acerca un poquito más a la realidad, pero también lo complica un poquito, puede ser un poquito más complejo de obtener, y ya quizás pues lo ideal sería manejar unidades administradas en aquellos hospitales en los que sí se lleva un registro de la administración de los medicamentos. Y las herramientas que tenemos, pues bueno, aquí en la Comunidad Valenciana hay un programa, un gestor de indicadores que se llama Alumbra, y dado que ha salido el tema de la certificación, con el tema de que es obligatorio, con el tema de que tenemos que calcular las DDDs, que tiene que estar informatizado y todo esto, pues yo creo que ha sido un poco por esto que se han puesto las pilas, y entonces han incorporado este indicador de consumo de antibióticos de grupo J01, solamente incluye antibióticos, no están incluidos ni antifúngicos ni antivíricos de momento, por 100 estancias, que también cada año que viene lo van a cambiar a 1000 estancias, que es como viene expresado en las normas de certificación. Entonces, la forma de calcularlo es número de DDDs dividido entre estancias y, bueno, multiplicado por 1000. Unidades consumidas. ¿De dónde saca Alumbra el dato? Lo saca del programa de gestión de la Consejería Orión y son realmente unidades dispensadas. El indicador, actualmente, aunque lo puedes consultar, no está bien, porque se está teniendo en cuenta consumos de unidades que no generan estancias. Entonces, lo que hemos visto es que ha salido como muy alto. Bueno, cara al año que viene esto ya se va a corregir y ya será un poquito más de fiar el indicador. Otras maneras que podemos sacar también este dato, pues a través de los programas de prescripción electrónica, pues a través de Prisma se puede sacar, o Orión Clínico, Orión Therapeutics. Aquí sí que se utilizarían unidades prescritas, sería otra forma, pero eso ya depende un poco también, pues colaborar con los informáticos de tu hospital para que te pongan las herramientas para que lo puedas sacar. Y pues la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria desarrolló hace ya bastantes años una plataforma también para hacer el cálculo de este número de DDDs. Lo que pasa es que la aplicación era un poco lenta, no iba muy bien, pero en 2022 se presentó ya una versión actualizada, además con el apoyo también del PRAN y también de la Agencia Española del Medicamento. Entonces, es una aplicación que es muy sencilla. Lo único que tenemos que introducir es un Excel con 3 columnas: el código nacional, la descripción del medicamento y las unidades consumidas. Luego indicamos el año, indicamos el tipo de informe, que podemos seleccionar el global, UCI, y ahora también estaban incorporados urgencias y pediatría, creo. Tenemos que introducir las estancias, claro, para que haga el cálculo. En el caso de urgencias, lo que pasa es que lo que tendríamos que introducir es el número de pacientes atendidos. Y lo que nos da es un Excel, más o menos de este tipo, donde tenemos pues el listado de los principios activos y nos da la DDD por 100 estancias, de la vía parenteral, de la vía oral y de la vía inhalada, si es que hubiera. Y luego pues el global. Bueno, el Excel nos viene muy bien porque nos va a permitir luego coger los datos y manejarlos nosotros un poco como nos venga mejor, pero además es que la aplicación te proporciona también, pues bueno, te proporciona tablas donde ya te agrega por antibacterianos, antimicóticos, antivirales. Si metemos los daños año tras año, pues podemos ver nuestro evolutivo.
agrupa, pues como a los que diseñaron la aplicación les pareció que podía estar bien, pues penicilinas, cefalosporinas, carbapenens, quinolonas, glicopéptidos, nos dice el dato de estos grupos y lo vemos también en gráficas. Nos da también esta agrupación donde hay un poco más grupos y sobre todo pues es interesante la gráfica, porque con esta gráfica pues ya vemos que solo con las penicilinas y las cefalosporinas casi tenemos el 50% y ya si metemos quinolonas y carbapenens ya tenemos casi los 3/4 de consumo, con lo cual con pocos vemos que ya tenemos lo máximo. Y además, como introducimos los datos en muchos hospitales, pues lo que hacen es agrupar los hospitales en función del número de camas para que tengan un poco un grado de complejidad similar y nos dice cómo estamos con respecto a la media de todos los hospitales que hemos introducido los datos. Y así pues nos podemos ver un poco cómo estamos. Pero esto puede ser no suficiente, porque esas agrupaciones, estos datos agregados que saca la aplicación, pues a veces no son suficientes. Pero bueno, como tenemos el Excel, pues luego podemos hacer lo que nos parezca. Nosotros, por ejemplo, pues siempre queremos ver también el uso de aquellos antibióticos que se usan en microorganismos multiresistentes. Entonces los agrupamos los activos frente a gram positivos multiresistentes, metemos aquí daptomicina, linezolid, edizolid, los glicopéptidos y bueno, pues vemos un poco la evolución a lo largo del tiempo. Y lo mismo hacemos con los activos frente a gram negativos multiresistentes y también vemos un poco la evolución a lo largo del tiempo. Y se ha publicado ahora en septiembre un resumen de los datos que se están introduciendo en la aplicación, está para ver un poco los datos agregados o todo lo que tenemos. La verdad es que la participación no ha sido muy alta, ha habido 105 hospitales, de 840 en total, que han participado. Sí que se ve que participan más los hospitales de más complejidad, bueno, de más número de camas, también participan más los hospitales públicos. Y bueno, pues aquí que están los datos por el tipo de cama, bueno, por el número de camas, lo que sí que se ve es que en aquellos hospitales de más camas, con mayor complejidad, pues el uso, tanto general como luego de antibacterianos, antifúngicos o de antivíricos, tuberculostáticos, pues es mayor. Y la tabla de mayor a menor de antibióticos consumidos, pues también el orden es similar, ya da igual un poco el número de camas. Lo que sí que se observa es que en los hospitales con mayor número de camas, pues aquellos antibióticos activos frente a o multiresistentes, ya sean gram negativos, pipetazo, carbapenems, o frente a gram positivos, dapto, linezolid, se gastan más que en los hospitales con un menor número de camas. Y que con 10-11 antibióticos ya tenemos más del 50% del consumo del hospital. Y bueno, como os decía, esto es cantidad, ¿no? Todo cantidad, la calidad es otra cosa, la adecuación es otra cosa. Un tratamiento, cuando es adecuado, no solamente es adecuado porque se esté usando frente al patógeno que causa la infección, que eso sería apropiado. La adecuación también hace referencia a que se esté usando las dosis adecuadas, el tiempo adecuado, por la vía de administración adecuada, y además siguiendo pues las recomendaciones del tratamiento vigente o guías, a poder ser de las guías locales, porque además esto van a ser nuestro gol estándar, nuestro objetivo, o nuestro comparador de calidad, y para ello pues se hacen ya pues asesorías y se revisa por la historia clínica, por un evaluador que no es el prescriptor, que en este caso somos los miembros del equipo PROA, y bueno, pues podemos calcular, si hacemos un corte así transversal, pues porcentaje de prescripciones adecuadas o inadecuadas, según como lo queramos expresar, o si hacemos el seguimiento a lo largo del tiempo del tratamiento, pues ya podemos calcular días de tratamiento inadecuado, días de tratamiento innecesario. Pero podríamos intentar utilizar todos estos indicadores de cantidad, de consumo, para poder medir o tener un poco de idea, con todos los pros que le podamos, todos los contras que le podamos encontrar, para medir un poco esa adecuación o ver esa calidad. Pues bueno, se publicó, lleva 5 años, hace 5 años que se publicó, pero se publicó este estudio de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria de Microbiología de Enfermedades Infecciosas, que el objetivo era ver si se podían seleccionar unos indicadores de uso que estaban basados en los indicadores de consumo y que nos pudieran un poco pues ayudar a ver la adecuación o la calidad de las prescripciones, siempre comparándonos con otros hospitales de características similares. Entonces, bueno, pues hubo un comité de expertos que realizaron una propuesta inicial de 14 indicadores. La selección de estos indicadores se hizo pues en base a la bibliografía, en base a la experiencia que tenían, y intentando priorizar indicadores que revisaran o que incluyeran la tendencia a disminuir el consumo en general, y para ello pues estaba el consumo global de antibacterianos y pues eso, el número de desproporción estancias de antibacterianos, de antifúngicos, también indicadores que indiquen una disminución en el consumo de algunos antibióticos en particular, sobre todo interesaban los de amplio espectro, pues consumo de carbapenémicos, fluoroquinolonas o nuevos betalactámicos.
no existe un valor estándar para estos indicadores. El valor del indicador tiene valor o gana o tiene peso cuando nos comparamos con otros, realmente. Lo que sí que podemos decir es cuál es la relación entre el indicador y la buena práctica. Bueno, pues en estos, que su objetivo un poco es ver esa disminución del consumo, pues lo que queremos es una relación inversa, ¿no? Queremos que ese indicador pues sea bajo, que vaya bajando o que sea bajo. Luego también había otros indicadores más en la línea de priorizar el consumo de determinados antibióticos pues de menor espectro y que están recomendados en guías en determinados cuadros infecciosos, los más habituales. Pues bueno, se hablaba del consumo de macrólidos, porque si se usa el macrólido en combinación puede reducirse el uso de quinolonas, o el consumo de metronidazol, que también si se usa más metronidazol se podría utilizar menos otros de mayor espectro, o incluso de la fosfomicina, que bueno, pues en el caso de la cistitis, o incluso en combinación para infecciones multiresistentes, pues también tiene ahí su papel. Y luego había otros indicadores para completar estos 14 que eran más ya así de adecuación o simplificación terapéutica, como es el tema de la terapia secuencial. Pues estos antibióticos que se ponen aquí en este numerador tienen una biodisponibilidad muy cercana al 100%, en algunos casos del 100%, pues cuanto antes los pasemos al paciente de la vía intravenosa a la vía oral, mejor, eso es la terapia secuencial. Otros ratios de agentes o de antibacterianos más con un menor espectro frente a los de mayor espectro, pues agentes anti-Staphylococcus aureus, meticilina insensible frente meticilina resistente, amoxi frente a amoxiclab, amoxiclab frente a pipetazo, la diversificación de beta-lactámicos antiseudomónicos o el ratio también fluconazol en quinocandinas. Bueno, pues estos 14 indicadores se mandan a 21 expertos, había 7 microbiólogos, 7 infectólogos, 7 farmacéuticos, que tienen que evaluar estos indicadores en 4 dimensiones: la evidencia científica, eficacia, seguridad, repercusión de resistencias y el coste. Los tenían que evaluar del 1 al 9, si la puntuación era menor de 3, menor o igual a 3, se consideraba inapropiado y se eliminaban. Si estaban por encima de igual o mayores 7, eran apropiados. Y si no, pues está esa categoría que aparece aquí de dudoso, entre 4 y 6, que bueno, no descalifica el indicador, pero bueno, está ahí. En una primera ronda ya cayó uno de los indicadores que estaba previamente, que era el indicador de consumo de los nuevos beta-lactámicos, que incluía ceftazidima, avibactam y ceftorozano tazobactam. Porque consideraron los expertos pues que un menor uso de esos antibióticos no implica un uso adecuado. Se tiene que tener en cuenta la microbiología local, evidentemente. O sea, si hay un hospital con mucha OXA 48, pues los tiene que utilizar. Entonces, se eliminó un poco porque no se veía que no representaba bien esa adecuación, y bueno, porque salió como inapropiado en alguna de estas dimensiones, sino en todas. Además, se cambiaron 2 indicadores, el que era el consumo de macrólidos se transformó a ratio macrólidos intravenosos frente a fluoroquinolonas respiratorias, y el de consumo de metronidazol también se pasó a ratio metronidazol frente a pipetazo carbapenémicos, porque se consideró que de esta manera, con este ratio, se conseguía mejor la justificación que se había argumentado para usar ese indicador. Bueno, de todos ellos, vemos que el consumo de carbapenémicos sí que se considera apropiado en las 4 dimensiones, el consumo de fluoroquinolonas en 3, en la de costes en la que se considera dudoso, y el resto pues pasan el cribado o estas 2 evaluaciones de los expertos, porque tienen o bien se consideran apropiados o tienen algún dudoso. Pero bueno, los que mejor valorados salen es el consumo de carbapenémicos, en este caso, y el de fluoroquinolonas, y también con 4, o sea, considerándose apropiado en las 4 dimensiones, estaba el ratio amoxicilina amoxiclavulánico. Con lo cual, pues bueno, se quedan al final 13 indicadores de uso, pero que los podemos utilizar también para medir esa calidad. La aplicación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, pues también te enseña o te muestra este indicador. ¿Cómo lo hace? Pues nos sitúa en percentiles. Esto es, o sea, no te da el valor tuyo, digamos, sino que con todos los datos de los hospitales que hemos introducido esta información, pues lo calcula y te dicen qué percentil estás. Claro, cuanto más para el 100 estés, mejor; cuanto menos, peor. Entonces, bueno, pues nosotros estamos bien en el consumo de fosfomicina, estamos bien en el ratio agentes anti-Staphylococcus aureus meticilina insensibles frente a meticilina resistentes, o en la diversificación, en el uso de beta-lactámicos antiseudomónicos, pero bueno, pues tenemos mucho margen de mejora aún pues en otros, como el consumo de fluoroquinolonas, la terapia secuencial, el ratio fluconazol quinocandinas, ¿vale? Pero bueno, te da una imagen de cómo estás. ¿Qué ha pasado con estos indicadores de uso? Pues que realmente, aunque se publicó en 2019, los hemos tenido un poco aparcados, no se han estado utilizando, y bueno, ahora que se ha puesto en marcha esta herramienta de
de la SEF que te hace este cálculo, pues bueno, yo creo que a lo mejor en un futuro podemos utilizarlos más, porque de hecho están ahí, te los va a calcular y podremos ir viendo un poco el evolutivo, pero evidentemente con esto ya detectas áreas de mejora que tú puedes mejorar en tu hospital. Y como pros y contras, ya para terminar, bueno, la evaluación en el consumo de los antimicrobianos es un indicador del PROA. No sé si es un pro o un contra, pero lo tenemos que hacer, porque está así establecido en los documentos de consenso, está así establecido en las normas de certificación, por lo tanto lo tenemos que hacer. Normalmente lo hacemos con el número de DDs, porque además es un cálculo que es relativamente fácil y es un dato objetivo, ¿vale? Ahí no hay subjetividades. Nos va a permitir conocer, como os he dicho al principio, cuál es nuestra situación basal y detectar esas áreas de mejora y además evaluar el impacto de las intervenciones que vayamos realizando a lo largo del tiempo. Y luego pues también nos va a permitir detectar diferencias en los patrones de uso, tanto dentro de mi propio hospital como incluso pues en la comparación con otros hospitales. Y además hemos visto en esta parte final que también los podemos utilizar para intentar extrapolar parte de la calidad, ¿no?, del uso de los antibióticos en el hospital. Evidentemente, dentro de los contras, pues por su propia nombre ya, dependencia exclusiva de los datos de consumo. Y ya no solamente dependencia exclusiva de ese dato de consumo, sino que además, ¿cómo medimos ese consumo? Si con dispensación, prescripción, administración, porque realmente los datos pueden cambiar en función de cómo estemos sacando esas unidades consumidas. No evalúan una exposición individual ni una calidad individual. Eso ya entra dentro de lo que serían las asesorías, otro tipo de indicadores. Y evidentemente solo no sirve tampoco para mucho, se tiene que complementar con el patrón de resistencias microbianas local, con la cartera, también va a depender de la cartera de servicios del hospital. Un hospital que haga trasplantes, pues evidentemente su consumo va a ser mayor que un hospital que no realice este tipo de actividad, y evidentemente también pues los resultados clínicos. Y yo con esto termino. Yo también he puesto aquí la foto de mi equipo PROA, que todavía somos menos que en Murcia, pero bueno, yo estoy encantada de participar y creo que se aprende mucho y que aún tenemos mucho que hacer. Gracias.